Bendito el Eterno, el Uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su santo nombre y shalom a todos. Nuestra porción, nuestra compañera de viaje en esta semana, que nos ha estado dando la mano, que nos ha estado dando las fuerzas e iluminando el camino para cumplir una jornada más, un trayecto más, es la porción titulada Pinhas. Y esta porción abarca temas que cuando lo leemos superficialmente no parecen tener conexión. Y aquí nuestro objetivo con este comentario, en primer lugar, es traer, a través del mérito que pueda haber en esto, traer redención, traer protección, salvación para nuestro pueblo Israel y bendición para todos. Y el objetivo además es tratar de entender cuál es la conexión entre todos estos temas, cuál es la columna vertebral de esta porción, cuál es la esencia, cuál es el mensaje sustancial que nos da esta porción Pinhas, que comienza después de el pecado de los hijos de Israel con las madianitas y con las moabitas. Este fue un pecado de una magnitud tan grande que ni aún en el pecado del becerro de oro murieron tantas personas, ni después en el error de los Meraglim, de los espías, ni tampoco en la rebelión de Coraj murieron tantas personas como murieron aquí. Y esto es debido no solamente a la promiscuidad en la prostitución, haberse involucrado íntimamente con estas mujeres de Moab y de Midian, sino también porque el pueblo fue aún más lejos en su decadencia y cometieron idolatría. Es decir, este pecado comenzó como una promiscuidad, fueron atraídos por estas mujeres, pero terminó siendo una práctica, una orgía, donde había también idolatría. Y la decadencia fue tan grande que esto generó una, una consecuencia letal, murieron muchas personas y de ahí que a continuación en esta porción el Eterno dice que Israel tiene que hostigar perennemente a Midian y se refiere particularmente a Midian porque Moab hasta cierto punto está justificado en hacer algo por la cercanía geográfica que tenía con Israel. Y bueno, vamos a asumir que tendrían algún temor, pero Midian no tenía justificación para involucrarse en esto y con tanto afán que aún mandaron a sus princesas, a sus propias hijas las mandaron para involucrarse en este asunto y entonces pues Dios manda a que se hostigue a Midian perennemente. Pero antes de eso, el Eterno declara que hace un pacto de paz con Pinhas. Esta parashá se llama Pinhas y es alrededor de 6 porciones en toda la Torá que reciben nombres de personas. Y se llama Pinhas por el mérito de Pinhas, la acción que él hizo con la cual salvó al pueblo de la plaga, detuvo la plaga, hizo un acto de justicia, pero lo más importante es que honró el nombre del Eterno, porque por esto, y esta sería la esencia aquí, uno de los mensajes sustanciales de esta porción es que Pinhas no actuó aquí con ningún tipo de objetivo personal, sino él se desnudó totalmente de todo y se enfocó solamente en la justicia del Eterno, en honrar el nombre del Eterno. Él actuó con un celo santo, porque él veía que se estaba deshonrando el nombre del Eterno y a los líderes de Israel, porque lo que estaba ocurriendo delante de los líderes de Israel y delante de todo el pueblo. Y Moisés, por una voluntad expresa del Eterno, precisamente para que este mérito recayera sobre Pinhas, Moisés no supo cómo responder en ese momento, y no entraré en detalles de todo lo que pasó, pero no tuvo las palabras para responder en ese momento, y fue Pinhas quien pues fue el héroe en esta ocasión, fue el actor, el protagonista de este acto
para honrar, sobre todo porque esto es un acto para honrar, para santificar el nombre de Hashem. Y eso le valió este pacto de paz. Aún un acto de sangre le valió un pacto de paz por la connotación tan grande. Y lo más importante al analizar este hecho de Pinjas, que no fue un hecho completamente perfecto, tuvo su lado que no fue bueno, que le faltó tal vez un poco de misericordia, no en lo que hizo porque no había forma de hacerlo, no había otra forma de hacerlo, sino en su interior. Pero independientemente de eso, por lo demás, es un acto que tiene un mérito enorme, sobre todo porque Pinjas no buscaba con esto engrandecimiento propio. Sabemos que hay personas que son muy religiosas y se complacen en el hecho de encontrar defecto en otra persona, de aplicar una alajá, de aplicar una regla, pero eso es parte de alimentar su propio ego, de alimentar el yo. Son así y en eso encuentran satisfacción, o por lo menos encuentran la manera de destacarse, de sobresalir. Y Pinjas no lo hizo con, completamente desnudo de todas esas segundas intenciones. Lo único que llenó su ser en ese momento fue honrar, santificar el nombre del Eterno que estaba siendo deshonrado, con unas consecuencias fatales para todo el pueblo. Y es por eso que este acto tuvo tanto mérito que le valió este pacto de paz y fue incluido entonces en el sacerdocio. Después de esto, y bueno, eso yo diría que esto es una parte esencial de esta porción. ¿Qué movió a Pinjas a hacer esto? ¿Qué había en él? ¿De qué se llenó en ese momento? Ese celo santo, de qué se llenó y de qué se vació. Se vació de todo, de toda segunda intención, de todo provecho. No buscó ningún provecho en este acto, solamente honrar el nombre del Eterno. Pero ¿cómo están relacionados con esto los demás temas de esta porción? Yo diría que la palabra clave en esta porción es el legado, como la herencia espiritual, el legado de cada una de las cosas que vemos aquí. Esta porción está hablando básicamente del legado. ¿Cuál es el legado de Pinjas? Ese celo por honrar el nombre del Eterno, ese acto vaciado de toda vanidad, de todo provecho propio, no buscando ningún beneficio, solamente buscando honrar la santidad del Todopoderoso. Ese legado para mí es el más importante aquí y ese legado pues va a permear todo el resto de esta porción y de esa manera va a estar conectado todos los temas porque todos los temas hablan de legado. ¿Qué viene después? Bueno, obviamente después de una mortandad tan grande, el Eterno ordena un censo, un nuevo censo. Y este censo es muy particular, este censo es más detallado que los censos que vimos anteriormente. Aquí se habla de familias, no de tribus, se habla de familias. Y la razón es porque ya en esta fase de la historia donde estamos aquí, ya el pueblo estaba listo para entrar en la tierra prometida. Y es por eso que Hashem ordena un nuevo censo. Uno, porque habían perecido muchas personas. Dos, porque tenían que ya tener vamos a decir, un estimado de las familias que iban a heredar las porciones de la tierra de Israel. Y esto es legado, esto es herencia, muy importante. Después de esto, el Eterno le dice a Moisés que, no, antes de que le anuncie a Moisés que ya él no va a entrar en la tierra prometida, que es también, vamos a estar relacionado con el legado, se acercaron las hijas de Zelofejat. Esto es un evento de suma importancia, un evento muy destacado. Las hijas de Zelofejat se acercaron a Moisés y le dijeron: nuestro padre no participó en la rebelión de Cora. Es decir, tal vez pensando ellas que Moisés tendría algo personal con todos los que de alguna manera se parcializaron con Cora, que ellas vinieron y aclararon: nuestro padre no tenía nada que ver con Cora ni con lo que pasó con Cora, pero él murió
en el desierto, murió por otras razones y nosotros no tenemos hermanos varones y no es justo que nuestro padre, el nombre de nuestro padre desaparezca de la herencia de Israel. Y nuevamente vemos aquí que no están buscando algo personal, no están buscando su propio beneficio, están buscando que el honor de su padre, que el nombre de su padre no desaparezca, siendo que no tuvo hijos varones que heredaran una porción que de alguna manera mantuviera viva ese nombre, mantuviera viva ese linaje. Y este es un pedido legítimo y validado por el Eterno, porque Moisés no supo qué decir cuando consultó al Eterno, pues el Eterno le dijo que ellas tenían razón en lo que estaban pidiendo y basado en este pedido de las hijas de Zelofejad, pues surge una nueva alajá para Israel, que cuando no hay hijos varones, bueno, las hijas hembras pueden heredar, pero después viene como decir, una modificación de esta alajá diciendo que siempre y cuando se casen con personas dentro de su misma tribu. Pero fue muy grande el mérito de estas mujeres, porque no estaban buscando un pedazo de tierra para ellas, estaban buscando que no muriera, que no desapareciera el nombre de su padre, el linaje de su padre, algo muy legítimo, algo muy válido, algo muy honroso, además muy digno. Y estas mujeres, las hijas de Zelofejad, Mahla, Noa, Hogla, Milca y Tirsa, se enumeran en las veces que aparecen en un orden diferente, señalando con esto que todas eran mujeres de una talla espiritual elevada, pero pareja, que todas estaban en el mismo nivel. Eran mujeres piadosas. Y después de esto, que se dictamina esto, y muy importante, fíjense que estas mujeres, las hijas de Zelofejat, acá dice que eran, Zelofejat era hijo de Jefer, hijo de Gilat, hijo de Mahir, hijo de Menashe. Fíjense que esto no está dicho aquí por gusto. ¿Cuál fue la media tribu que heredó una parte? La única tribu que se dividió en dos a la hora de heredar fue la tribu de Menashe. Cuando Reubén y Gad pidieron sus porciones en el al este del río Jardén, Menashe no hizo, él no estaba en esa petición, la tribu de Menashe no pidió eso. Sin embargo, Moisés asignó una parte de ese territorio a la tribu de Menashe. ¿Para qué? Para que sirviera de conexión. Habiéndose demostrado el amor tan grande a la tierra de Israel a través de estas hijas de Zelofejad, Moshe decidió, o la intervención divina decidió, que esta tribu que tenía esa conexión tan fuerte con la tierra se dividiera en dos y una parte de ella quedara al este para que estas dos tribus no quedaran desconectadas, sino que la tribu de Menashe sirviera como un puente para que hubiera cohesión en toda la nación de Israel. Después de esto sí, el Eterno le anuncia a Moisés que ascienda al monte Abarim y que mire la tierra porque él no va a entrar. Y de alguna manera aquí vemos se pudiera pensar que aquí hay falta un eslabón, hay algún vacío aquí, porque si esta porción está hablando de legado, Moisés se va, ¿y cuál es el legado? ¿Qué lega Moisés a su descendencia? Bueno, a todo el pueblo de Israel le lega algo eterno, imborrable, que es la Torá, que es su ejemplo, que es su profecía, que es su palabra, su presencia. Es decir, todo lo que hizo Moisés fue algo imperecedero, pero no se habla de sus hijos, no se habla de su descendencia, le toca partir y tal vez de alguna manera eso está en el sentir de Moisés, tal vez, pero ¿por qué los hijos de Moisés no pueden ser continuadores? ¿Por qué no están involucrados de una manera más activa en todo este liderazgo de Moisés? Porque los hijos de Moshe, acuérdense, no nacieron en Misraim, no nacieron en Egipto, no vivieron
las circunstancias en las que estuvo el pueblo de Israel, no vivieron sobre todo la etapa de la liberación, de la redención, no vieron las plagas, no celebraron Pesaj, no cruzaron el mar, ellos estaban allá con el abuelo en Midian. Entonces no estuvieron involucrados en esta parte tan importante de la redención, en este proceso de la redención de Israel, y tal vez por eso no quedaron directamente en este legado, aunque sí, obviamente, de forma indirecta. Y aún así, si había algo de esto en el corazón de Moisés, él no lo expresó pidiéndole a Hashem algo propio o algo para sí o para sus hijos, sino para todo el pueblo. Para todo el pueblo. Viendo este vacío, Moisés dice que Hashem designe Dios de los espíritus de toda carne. ¿Por qué llama a Dios por ese nombre en este momento? Es como diciendo, tú que conoces los corazones, yo no conozco al hombre como lo puedes conocer tú. Tú que conoces la intimidad del hombre, el interior del hombre, designa a alguien, un hombre sobre la congregación. La preocupación de Moisés no era personal, era por todo el pueblo, por toda la congregación. Que al salir los dirija y que al llegar los dirija, que los haga salir y los haga venir, y que no sea la congregación de Hashem como rebaño sin pastor. Estas palabras de Moisés son sublimes. Y en todo tiempo Moisés fue un pastor para el pueblo, un pastor que cuida con cariño y con esmero a sus ovejas. Y aún en esta última etapa está preocupado por eso, porque el pueblo siga teniendo un pastor que los cuide, no solamente que los dirija como un líder civil o político, sino que los cuide, que atienda sus necesidades con cariño, con esmero, con pasión. Eso es lo que está pidiendo Moisés. Y aquí pues Hashem le concede un legado excelente, que es Yehoshua. Toma para ti, le dice Hashem, toma para ti, ya que esto tú lo has tomado de una manera tan personal, ya que te atañe tanto, toma para ti a Yehoshua, hijo de Nun, hombre poseedor de espíritu, y posa tu mano sobre él, pásale la herencia, el legado, y lo harás comparecer ante Eleazar el Cohen y ante toda la congregación, y le impartirás órdenes ante los ojos de ellos, para que vean que él es el que va a continuar. Y darás de tu esplendor a él para que obedezca toda la congregación de los hijos de Israel. Toda esa esplendor que emanaba de Moisés, que se reflejaba como un brillo en su rostro, pasó parcialmente al menos a la persona de Yehoshua. Igualmente, porque Yehoshua fue un hombre desprendido, que no buscó su propio mérito, que no buscó, su propio beneficio, que actuó de una manera muy sana, muy digna, siempre buscando la honra de su maestro Moisés y siempre buscando el honor del cielo y siempre buscando que las cosas se hicieran de la mejor manera, sacrificando su tiempo. Siempre estuvo al lado de Moisés, la Torá lo dice, no se separaba de Moisés. Y ese mérito, esa actitud tan altruista, de tanto desprendimiento de Yehoshua, le valió ser el continuador de esta obra, le valió heredar al menos parcialmente, esa gloria que había habitado o que hasta entonces estaba habitando en Moshe Rabenu. Y después de esto, el Eterno, esta porción pasa a las ofrendas. Y por cierto, este capítulo de la Torá, el 28, es el más leído de toda la Torá, porque se tiene que leer en cada novilunio. Y aparte de cuando le corresponde por la lectura, el ciclo anual de lectura de la Torá, este capítulo 28 que enumera las ofrendas, empezando por la ofrenda continua, y el resto de las festividades con sus ofrendas y las ofrendas adicionales. Esto es algo excepcional. Parece algo aburrido. Honestamente, cuando uno lee esto, especialmente si no hay espiritualidad en el lector, esto parece algo aburrido. Pero lejos de eso, esto es algo monumental, que igual tiene que ver con la herencia, pero no solamente con la herencia, tiene que ver con algo que es muy importante en la actitud
personal y en la actitud colectiva del pueblo de Israel y de todos los pueblos y de todas las personas en sentido general. El Maharal de Praga comentaba sobre un midrash de la época de los Tanaim, que hay tres sabios que se les pregunta cuáles eran la misbot más grande de la Torá, y uno de ellos responde, yo no recuerdo los nombres de los sabios, pero ahora no es medular eso, responde, o tal vez sí lo sea, pero bueno, de todas maneras yo no lo recuerdo. Responde que la misbah más grande de la Torá es el concepto expresado en la Shema, de amar al Eterno con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus medios. Otro sabio dijo que la misbah más grande de la Torá es no hacerle a los otros lo que uno no quiere que nos hagan, como había dicho Gilel anteriormente. O sea, que la misbah más grande de la Torá era amar al prójimo, respetar al prójimo, no dañar al prójimo. Y el tercer sabio responde que la misbah más grande de la Torá es precisamente no esta misbah de la ofrenda tamid. Tamid quiere decir continua, perenne. La ofrenda que se hacía para iniciar el servicio en el templo y para cerrar el servicio en el templo. Esto era una ofrenda que se hacía día por día, año tras año, sin detenerse nunca. El primer cordero que se ofrecía en la mañana iniciaba los servicios en el santuario, los servicios, me refiero a las ofrendas, y el cordero que se ofrecía en la tarde cerraba el servicio diario de ofrendas. Y esto responde a un ciclo. Esto tiene una connotación tremenda, porque esto representa todo el ciclo de la vida, el que abre y el que cierra. El cordero que abre y el cordero que cierra. Representa todos los ciclos del universo. ¿Cuántos animales mueren? No se sacrifica un cordero en la mañana y otro en la tarde, pero ¿cuántos animales mueren que el hombre no está consciente de eso? Millones de animales en las selvas, en los mares, en el mundo entero. ¿Cuántas personas, no digamos solo animales, personas, plantas, cuántos seres vivos viven y mueren continuamente? Y estos corderos representan todo ese ciclo de nacimientos y de decesos continuos. Pero no solamente eso, el cordero de la mañana expiaba por los pecados que las personas del pueblo pudieron haber cometido durante la noche, la tarde-noche del día anterior, y el cordero de la tarde expiaba por los pecados que se pudieron haber cometido durante el día. Además de otras tantas connotaciones que tiene, no solamente para el pueblo de Israel, sino para el mundo entero. Estos sacrificios generaban misericordia para Israel y para todo el mundo. De hecho, esta semana, hace apenas un día, hicimos el ayuno del 17 de Tamuz, que es el ayuno que se hace porque fue en ese momento en que se detuvo por primera vez después de que se inició después que esta misbah echó a andar. Esto solamente se paró cuando los romanos interrumpieron. Los romanos estuvieron por 3 años y medio acechando la ciudad de Jerusalén. Eso tiene un nombre técnico que ahora no lo recuerdo. La tenían rodeada, asediando, es la palabra, asediando la ciudad. Y los judíos se las arreglaron para hacer una especie de contrabando con personas que estaban fuera de la ciudad. Y les traían a diario estos 2 corderitos. Y ellos juntaban dinero y hacían el contrabando a través de un túnel en la muralla. Ellos bajaban por un hueco, bajaban la cesta con el dinero, y las personas que estaban involucradas en este contrabando les ponían el corderito y el otro corderito, y así estuvieron haciendo este contrabando. Y por 3 años y medio los romanos no lograron destruir la muralla, ni hacer ni siquiera un hueco en la muralla para poder entrar, y lo intentaron con todo lo que tenían, hasta que un delator, no sé cuán culpable sea, no está en mis manos juzgar sus intenciones, pero un delator reveló lo que estaba pasando y le dijo: no, es que Israel tiene una fuerza indestructible. Mientras Israel esté haciendo esa ofrenda diaria, ustedes no van a poder entrar en la ciudad.
Y entonces ellos encontraron el lugar, y cuando los sacerdotes iban a hacer ese contrabando diario, bajaron la cesta con el dinero, subieron, pensando que subían un corderito, subieron un cerdo. Los romanos le habían puesto en esta cesta un cerdo. Y aquí, eso es lo que el ayuno que se hizo un día atrás fue conmemorando el momento en que se detuvo esta ofrenda continua. Y eso causó que los romanos pudieran irrumpir en la ciudad con la consecuente destrucción del templo posteriormente. Fíjense las consecuencias de esto. Algunos sabios han dicho que si los gentiles supieran el bien que recibían de esta ofrenda, no solamente no hubieran destruido el templo y la ciudad, sino que hubieran puesto un ejército a custodiarla para evitar que esta ofrenda se detuviera. Fíjense la importancia de esto. Pero, ¿dónde radica en sí la importancia? Una, que es el cumplimiento de la voluntad del Eterno. Dos, todo lo que implica esta ofrenda y lo que representa. Pero, sobre todo, porque representa otro aspecto del servicio a Dios. Si vemos que en lo que hicieron Pinjas, en lo que hicieron las hijas de Zelofejat, en lo que hizo Moshe al pedir un líder para el pueblo, había desprendimiento, había abandono de sí mismo, había una búsqueda de algo superior, no algo personal, que eso es lo más grande. Lo otro más importante está representado por lo que representa esta ofrenda, y es la perseverancia. Es la continuidad de lo que hacemos, y por eso este sabio consideró que esta era la misbah más grande, porque hay misbot que hacemos una vez al año o una vez a la semana, etcétera, pero esta continuidad de esta misbah que nunca se interrumpió hasta este momento, y que después nuestros sabios determinaron que la manera de seguirlo era de acuerdo a las palabras del profeta Oseas, que dice, el Eterno dice que el pueblo el profeta dice que el pueblo le pida a Hashem que quite la iniquidad del pueblo, que acepte el bien que hay en nosotros, que acepte la ofrenda de nuestros labios. Es decir, que la ofrenda de nuestros labios, la oración, va a sustituir esta ofrenda continua. Así se continuó de alguna manera esto. Pero lo importante es que esto no podía detenerse nunca. Imagínense algo que no se puede detener. Hay que tener una integridad, hay que tener esta característica que se llama perseverancia, que es algo muy difícil. Las personas hacen, cada vez que llega el fin de año, hacen resoluciones para año nuevo. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y eso se va desgastando, se va diluyendo a medida que pasa el tiempo. Pero imaginen la constancia de esta misbah, día por día, sin dejar de hacerlo nunca. Se dice que la única vez que se hizo esta ofrenda, estando el templo en pie tarde, fue cuando el rey Shlomo se casó con una princesa de Misraim, que está en las escrituras, está documentado en las escrituras. Él se casó con una hija de Paró, de Faraón. Y esta mujer, y ahí empezó de alguna manera la decadencia de Shlomo. Esta mujer puso unas cortinas negras en el palacio. Y Shlomo se quedó dormido porque el sacrificio en el templo no se empezaba hasta que el rey llegara. Y como ella puso esas cortinas negras y no entraba la luz del sol, él se quedó dormido y llegó tarde al templo, y el sacrificio se inició tarde. Y eso inició su decadencia, que terminó consintiendo la idolatría de sus esposas, en fin. Pero nunca se detuvo. Se tardó en esa ocasión, pero nunca se detuvo hasta ese momento. Y hablo de que la perseverancia, esa capacidad de perseverar, de continuar, pese a la circunstancia, pese a cómo uno se sienta. Lo mismo pasa cuando hacemos ahora la ofrenda de nuestros labios. Las palabras son las mismas cada día. Y eso puede tornarse aburrido, repetitivo, cansón. Pero lo importante es hacerlo, y hacerlo, y hacerlo. Porque hay personas que dicen que eso es hueco, eso no tiene valor espiritual. Sí lo tiene. Porque sea como sea, solamente hacerlo ya tiene un valor inmenso.
Pero no solamente eso, recordemos que en la vida casi todo es lo mismo. Por eso algunas personas encuentran sus vidas aburridas, porque en la vida hacemos a diario, prácticamente hacemos las mismas cosas. Lo que cambia es lo que significan las cosas, porque todos los días no significan lo mismo. Siempre comemos con tenedor, cuchara, cuchillo, pero no comemos lo mismo, ni el sabor de las cosas que comemos es igual, ni nuestra manera de percibirlas es igual. Y así, las herramientas con las que trabajamos, por ejemplo, las herramientas con que trabaja un carpintero pueden ser las mismas, pero lo que sale de la madera un día es una cosa y otro día es otra. Asimismo, de la ofrenda de nuestros labios también va a depender de nuestras circunstancias personales y de nuestras circunstancias locales o aún nuestras circunstancias en el lugar donde vivimos, en el país donde vivimos, en el hemisferio donde vivimos. Pero yo diría que aún cuando las circunstancias no son favorables, ni siquiera las más íntimas, hay un gran mérito en seguir haciendo las cosas, en esa perseverancia. Cuenta la historia que Rabí Akiva, que ya sabemos cuán gran hombre fue Rabí Akiva, que algunos lo comparan con Moshe Rabenu, fue un hombre inculto que empezó a estudiar Torah a los 40 años y empezó a estudiar Torah con niños de 3, 5 años. Y él empezó para aprender a leer primero para poder estudiar la Torá. Y él se desanimó mucho, pero él cargaba agua para la escuela y el lugar donde él iba a buscar el agua y donde él bebía el agua, había una roca y él vio que la roca estaba horadada por el agua. Es decir, el continuo caer del agua había horadado la roca. Y eso fue lo que lo convenció a él de continuar, lo que le dio fuerzas para continuar. Porque él sacó la conclusión de que si el agua, que comparada con la roca, pues aunque el agua es dura, se considera una de las cosas más duras de la naturaleza, pero en términos visibles el agua es blanda comparada con una roca. Sin embargo, la continuidad de la gota cayendo, 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 llega el momento en que horada la roca, le abre un hueco a la roca. Y ese ejemplo lo impulsó a él a seguir y se convirtió en el gran rabino Akiva. Y entonces esta porción, esta misbah de la ofrenda continua, así como el resto de las ofrendas y de todo el ciclo festivo, nos habla de perseverancia, de continuidad, del esfuerzo diario, de no ceder. No importa cómo nos sintamos, pero no ceder. Continuar nuestra vida, continuar en nuestro esfuerzo por cumplir la voluntad del Eterno, continuar nuestro estudio de Torah. Y yo creo que todos los elementos están, de todos los temas de esta porción, todos sus elementos están bien engarzados, bien unidos por este hilo de el sacrificio propio, o sea, de al servir al Eterno o de hacer algo, no buscar nuestro propio beneficio y por esta fuerza de la perseverancia. Ambas cosas no solamente son el hilo conductor de esta porción, ese es el legado de nuestro pueblo, ese es el legado de los grandes hombres de la historia de nuestro pueblo. Y no solamente de nuestro pueblo, ha habido también grandes hombres en el mundo entero, pero particularmente esto es lo que nos ocupa. Este es el gran legado. Esa ofrenda de uno mismo sin buscar nada a cambio y esa perseverancia en el servicio al Eterno, en la entrega diaria. Que la lección de esta porción, que el legado que encontramos en esta porción nos dé fuerzas, nos ilumine, nos impulse para cumplir la voluntad de Hashem. Cada uno de los días que Él nos otorgue en este mundo, bendito sea su nombre y shalom a todos.